buenas y bienvenidos a otra colección más, donde me voy a centrar en las últimas novedades que han estado saliendo estas últimas semanas de juegos con temática retro o arcade para las mejores plataformas. Esta vez voy a empezar con un juego que a los más veteranos nos recordará al fantástico Ridge Dangerous, sobre todo por su aspecto y también por su ambientación. Se trata del Sidney Hunter and the Curse of the Mayan, un juego de aventuras y acción con elementos ligeros de rompecabezas, con gráficos muy similares a los que nos ofrecía Ridge Dangerous de Amiga. Nuestro protagonista es Sidney Hunter, un explorador que queda atrapado dentro de una pirámide maya mientras rastreaba la región. Sidney pronto descubre que Kinichahau, el dios maya del sol, y Kukulkan, el dios serpiente emplumada, han roto el calendario maya en 7 piezas y han tomado 4 ídolos preciosos y los han escondido por toda la pirámide. Todo esto sucede durante el tiempo del Wayab, los 5 días de mala suerte del año, y ha causado un gran caos, pues el tiempo se detendrá si el calendario no es encontrado y unido a tiempo. Los mayas ahora le imploran a Sidney que vaya y reúna las 7 piezas del calendario, y además que consiga los ídolos y derrote a los dioses mayas, para traer de vuelta la paz y el equilibrio a la civilización maya. Para cumplir esta aventura habrá que terminar con 13 niveles y cada nivel tiene su propio jefe final. Gráficamente y su historia están todos inspirados en la cultura y historia maya. En lo jugable es muy simple pero efectivo, el típico juego de concentración para no cometer errores tontos que nos cuesten corazones. Hay bastantes puntos de control muy bien situados para no volver a repetir las mismas partes una y otra vez. Para aumentar las posibilidades de supervivencia de Sidney, podremos mejorar nuestro personaje, incluso mejorar las armas, gracias a las gemas que vayamos recogiendo, que podremos intercambiar en la tienda maya. En definitiva, juego con aspecto retro muy interesante, es muy similar a juegos que se hacían a finales de los años 80 y además tiene 2 finales diferentes. Mi nota va a ser un 8. Continuamos con Gumball Chronicles, el primer spin-off oficial de la franquicia Azure Striker Gumball, un run and gun 2D que destaca sobre todo por su intenso ritmo de juego. Esta entrega seguirá de cerca la historia de Copen, aliado y rival de Gumball, que protagonizó la mitad de la segunda entrega de la saga principal. También contará con el apoyo de Lola, una robot que le ayudará en su misión y además cuenta con la habilidad principal de analizar la sétima de los adeptos, copiarla y ofrecérsela al protagonista para que la use en combate. De esta forma se recuperan las armas EX y las habilidades especiales como prevasión o himno. El juego destaca sobre todo en 2 apartados, en lo jugable y en lo sonoro. Primero me centraré en lo jugable, donde han conseguido un juego de acción de disparos 2D muy divertido. Es parecido a un Mega Man pero con más ritmo. Sobre todo el Gumball Chronicles busca que los combos sean más largos para conseguir puntuaciones más altas. Por supuesto no podría faltar las luchas contra los jefes finales. Me han gustado mucho y son sobre todo muy espectaculares. ¡Fusion! En lo sonoro es el otro apartado fuerte del juego, con soundtracks estilo anime japonés muy interesantes.
juego contiene solamente 10 fases, que podremos terminar en menos de 10 minutos cada una, pero lo más probable es que al acabar con algunas de las fases las volvamos a rejugar para conseguir más puntos y comprar habilidades. Gracias a estas habilidades podremos acabar con más facilidad los jefes finales, que en teoría es lo más difícil de este juego. En definitiva, un juego de disparo 2D a tener en cuenta y mi nota va a ser un 8,2. 終わりにしよう。クリムゾンデススレッド。これで決める。お別れだ。白き鋼鉄のイクス、聞いてたほどじゃなかったな。Y la joyita de esta colección va a ser el Sturmwind EX, que ya está disponible para Steam, y para quien no conozca este matamarcianos, se trata de un videojuego de la consola Dreamcast. Fue desarrollado por un estudio alemán llamado Duranic y publicado por Red Spot Games el 24 de abril de 2013 como juego comercial independiente. El Sturmwind EX es un shoot 'em up de desplazamiento horizontal, pero también hay algunas secciones donde el desplazamiento es vertical. Tiene 3 tipos de disparos que podremos ir mejorando con los power-ups. Si recibimos un golpe perderemos el disparo seleccionado, quedando el resto. Si perdemos los 3 es cuando morimos. Esta versión para PC ofrece 2 modos principales de juego. El primero es el modo misión, donde juegas a través de 4 mundos diferentes y cada uno con 4 fases. Al finalizar cada fase guarda tu progreso, por lo tanto, si mueres podrás comenzar desde ese nivel con todas tus naves y armas. El segundo modo es el modo arcade, que son 6 fases del juego y no puedes continuar ni guardar. El juego contiene 16 fases en total, 3 niveles de dificultad y con 20 grandes enemigos jefes finales. Visualmente y en lo sonoro es una auténtica delicia. Sin duda, el Sturmwind EX es un shoot 'em up muy cuidado en lo audiovisual y sobre todo destaco los escenarios, todos ellos muy espectaculares, y además hay partes del juego que son un auténtico puro espectáculo. En definitiva, el Sturmwind EX es un juego que estoy seguro que disfrutarán los jugadores de la vieja escuela y mi nota va a ser un 8,4. Llega una nueva aventura de Yooka-Laylee. Se trata de un spin-off con espíritu 2D y me ha recordado mucho a juegos como Donkey Kong Country y Rayman. Se puede decir que es una mezcla entre estos dos títulos con las características que nos ofrece la serie Yooka-Laylee.
En Yooka-Laylee and the Impossible Lair nos vuelve a enfrentar a Capital B, y el objetivo del juego es completar la guarida imposible que tendremos disponible prácticamente desde el principio del juego. Pero claro, terminar este nivel con una vida va a ser, como dice su propio nombre, imposible. Así que tendremos que rescatar a unas abejas para que éstas nos vayan proporcionando una mayor defensa a modo de escudo, para poder aguantar más impactos del rival y así llegar con más garantías hasta el verdadero jefe final, que es Capital B. El desarrollo de la aventura consta de dos partes: un mundo en 3D por el que nos moveremos en modo básico, y por otra parte las fases en 2D, donde aquí sí se pueden ver las influencias del Donkey Kong y también del Rayman Origins. Cada fase consta de 5 monedas. Estas monedas serán muy importantes si quieres seguir la aventura, ya que hay ciertos viajes que bloquean el acceso a otras regiones y para la que tendremos que soltar monedas obligatoriamente para desbloquear nuevas zonas del mapeado. En el mapa 3D podremos conseguir tónicos buscando por zonas secretas, nos podremos equipar con 3 y estos tónicos son como extras, puedes cambiar elementos estéticos de la aventura y también en aumentar o disminuir la dificultad a cambio de recibir más o menos plumas doradas. Además, los tónicos también pueden brindarte ventajas como por ejemplo un salto extra o tener más puntos de control en una fase. Como veis, el juego en lo visual es muy vistoso, unos gráficos muy coloridos y escenarios muy bonitos. Además, los escenarios pueden cambiar, habrán fases que habrá que repetirlas y a lo mejor el mundo ahora está congelado en nieve. Como punto negativo, quizás le ha faltado tener jefes finales en las fases. Es un buen plataformas, pero no llega a la excelencia como por ejemplo de juegos como Rayman Origins o Donkey Kong Country, así que mi nota va a ser un 8. Para los amantes de los juegos de los 16 bits, os presento un sencillo juego para pasar un buen rato. Estoy hablando del Whipsey and the Lost Atlas, un plataformas 2D que con su sencillez nos transportará a algunos clásicos que empezaron a brillar cuando el género empezó con los 16 bits. Nuestro protagonista es un niño llamado Drew, que descubre un antiguo libro mágico que al abrirlo lo envuelve en un misterioso humo y lo transporta al interior del propio libro. De esta forma, Drew llega al colorido mundo llamado Whipseyland. De repente descubrimos que nuestro protagonista ha perdido su forma humana y ahora tiene un cuerpo redondo y rosa llamado Whipsey. Pero no todo está perdido. La princesa Lisa aparecerá para decirnos que podemos salir de este mundo si conseguimos recolectar las diferentes orbes mágicos que se encuentran repartidos por el reino. En lo jugable sigue con esa filosofía de sencillez. Está el botón de saltar y si lo vuelves a pulsar puedes planear. Después está el botón de disparo, que es un látigo que podremos aprovechar para engancharnos y llegar a zonas más alejadas. Aunque esta mecánica es bastante satisfactoria, a la larga se hace algo repetitiva y se echa de menos que por ejemplo los enemigos se puedan defender del látigo. Al final de cada nivel o mundo nos espera un enfrentamiento con un jefe final, que nos ofrecerá un combate cada vez más tenso a medida que avancemos en la historia.
dificultad es algo irregular, es decir, habrán zonas que son muy fáciles y habrán otras que pueden ser un dolor de muelas. Si pasamos esas zonas difíciles, el Whip 6 se convierte en un juego bastante asequible que nos podría durar un suspiro. En definitiva, un sencillo juego para pasar alguna tarde aburrida y mi nota va a ser un 6,8. Para terminar, os voy a dejar con un pequeño gameplay del Power Rangers Battle for the Grid, un arcade de lucha de la serie Power Rangers. El juego está centrado para el online, aunque tiene los típicos modos de juego sin conexión, como el arcade y el modo historia, que se divide en varios actos y diferentes capítulos. Cada capítulo tendremos que luchar con algún personaje de la serie y la historia nos puede servir como aprendizaje para aprender movimientos de los personajes. Lo que más destaco de este juego de lucha es que las batallas participan hasta 3 luchadores por bando, pudiendo ya no solo pedir ayuda a nuestros compañeros de equipo, sino que también tenemos la posibilidad de cambiar de personaje. Además, también podremos pedir el soporte para iniciar las secuencias de algún Megazord, convirtiendo las peleas en un auténtico caos. No es un juego muy profundo, ya que ofrece lo mínimo que te puede ofrecer un juego de lucha arcade, pero es un juego que en lo jugable divierte bastante, y sobre todo los personajes parecen todos jugables y bien equilibrados. Sin duda su punto fuerte es lo que te puede ofrecer el online. Bueno, os voy a dejar con un pequeño gameplay, ya hasta un próximo vídeo. Hasta luego. SPD, Cat Ranger. It's after curfew. 3, 2, 1, fight! One, fight! Who wants to be next? Saber! Shut up.
Dragon Sword! Oh my god.